Estoy hablándoles sobre milagros de provisión. Estoy todavía dentro de lo que es el Antiguo Testamento. Y para este día traigo otro milagro de provisión, que es un milagro extraordinario, como todos los milagros indicados en las Sagradas Escrituras. Pero también más allá de los días de Jesús, hemos tenido milagros extraordinarios. Pero estamos en este enfoque, milagros, testimonios registrados en la palabra de Dios. Y vamos a dar lectura del segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7. Y el tema que es a considerar hoy, los tiempos de crisis son desafíos a nuestra fe. Pero ya enfocado en la lectura bíblica, sobreviviendo a la crisis, a una crisis de familia. Porque este texto nos señala una crisis de familia. Demos lectura a la palabra de Dios. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré? ¿Qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Que Dios bendiga su palabra. Es hermosa lectura de la Biblia esta mañana, es hermosa escritura, es hermosa palabra. Voy a referirles entonces bajo 3 pensamientos o 3 aspectos el mensaje. Primero, que la muerte no hace acepción de personas. Segundo, que confiar en Dios es imperativo. Y tercero, que la fe nos hace ver que lo imposible es posible. Amén. Que la fe nos hace ver que lo imposible es posible. Y cuando pienso que la muerte no hace acepción de personas, estoy en el marco de las palabras de esta mujer viuda al profeta Eliseo cuando le dice, tu siervo mi marido ha muerto. Esto indicaba que él formaba parte de esa escuela de profetas. Se sugiere que Eliseo venía a ser como un maestro en esa escuela de profetas. Entonces, ella lo tiene identificado como siervo de Eliseo. Y entonces con libertad le dice, era uno que servía a Dios,
Vea cómo dice, tu siervo, mi marido, ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. A mí me llama mucho la atención cómo ella se refiere de su esposo, cómo este hombre había mostrado en la familia, en el hogar, el valor, la bendición de ser un servidor de Dios. Y eso era él. Él no se destaca aquí ni como Elías, ni como Eliseo, pero era un hombre que estaba al servicio de Dios en la escuela de profetas, en el campo de la profecía, aunque no hay un registro de alguna profecía que él haya dado en el nombre del Señor. Con todo, ella tiene claridad. ¿Y ahora para dónde va? Voy para la escuela de profeta. ¿Y ahora para dónde va? El profeta nos ha convocado a una reunión de oración. ¿Y ahora para dónde va? Era un hombre que estaba al servicio de Dios. Eso dice esta mujer. Yo no sé cuántas de ustedes, estimadas señoras, desearían tener a ese esposo como un varón de Dios. Ay, qué pena. Hermanos, disculpen, hermanos, que no. Pero qué extraordinario. Ella está dando un valor extremo a quién era este hombre. Pero va más allá y le dice su esposa, era temeroso de Dios. No solamente se distinguía por servir, sino que él tenía esta muestra, esta seña, esta competencia, era temeroso de Dios. La casa, la esposa, está dando testimonio de quién es este hombre y cómo este hombre no solamente está calificado como un sirviente de Dios, sino temeroso de Dios. Porque puede ser, hermanos, y con mucho respeto, que nosotros tengamos algún área de servicio para Dios, pero no tengamos reverencia para Dios. Que no tengamos el temor para Dios, que es una característica de los que servimos a Dios. Y desde luego, tenemos que esforzarnos. No estoy diciendo que no hay momentos o situaciones en las que en un instante en la misma casa se pueda decir, bonito es que usted está ya enseñando, bonito es que usted está diciendo esto, pero si supieran quién es usted y cómo es usted. Suena muy familiar eso, ¿no es cierto? Otra cosa fuera. Pero aquí ella está muy consciente de que este era uno que servía a Dios y era un temeroso de Dios. Y sabe, yo rescato lo siguiente. A estos les tocó ministrar en una época extremadamente difícil en el pueblo de Israel. ¿Recuerdan ustedes en los días de Elías? Ellos estaban adorando a Baal y a otras deidades, Baal y Acera. Estaban ellos apostatando contra la doctrina, contra la ley de Dios. Y en ese ambiente es que Eliseo y la escuela de los profetas les tocó ministrar. Entonces, en medio de esa condición social, espiritual, religiosa del pueblo de Israel, este esposo fallecido era un temeroso de Dios. En medio de todo se mantuvo fiel a Dios. Y con esto puedo decir, mantuvo su fidelidad a Dios ante su casa y ante los demás. Ahora, la muerte de él dejó un gran vacío. Y no solamente el vacío físico, sino que está la añadidura de que dejó a su esposa y a sus 2 hijos con deudas que enfrentar. ¿Qué le parece? Entonces no era justo, hermano, no era temeroso de Dios. Es que yo no voy a decir que hacer un préstamo sea malo.
habían y hay en la Biblia escenarios donde se le decía: si tu hermano te pide prestado, no se lo rehuses, porque siempre van a haber pobres entre ustedes. Eso fue lo que dijo el Señor. Entonces no le niegues. Si hay un necesitado y te pide prestado, no le niegues el préstamo. Y había tiempo para pagar, y ese tiempo, desde luego, se esperaba que no llegara al año de jubileo, porque el año de jubileo los dejaba exentos de cualquier deuda, independientemente de cómo fuera la cantidad. Entonces, si algún menesteroso llegaba a un hacendado pidiendo un préstamo, una ayuda, allí por el año 49, era de pensarlo. Porque ya estábamos a un paso del año de jubileo que liberaba a todos. Entonces, si alguien pedía prestado allá al inicio de los 50, no había problema. No había problema. En este caso, hermanos, el año de jubileo no había llegado. Y cuando falleció este hombre de Dios, la deuda quedó en casa. Ya pueden ustedes, hermanos, pensar. Yo como pastor he estado en muchos momentos despidiendo, en el sentido, como se dice, a esposos que pasan a la presencia del Señor, consciente muchas veces de las condiciones de ese hogar. Y no es necesario, usted debe de escuchar lo que sucede en el seno de la iglesia, también en sus amistades. Usted se ha dado cuenta. ¿Y cómo quedó esa familia? ¿Cómo quedó esa señora? ¿Cómo quedó esa viuda? Algunos hogares, cuando el esposo pasa a la presencia del Señor, pues no hay mayores aflicciones después. Pero hay algunos otros que sí. Y en este caso estaba esta casa. Así que su muerte dejó un gran vacío y con deudas que enfrentar. ¿Sabía ella de cuánto debía? Posiblemente no, porque esas son otras cosas que los esposos no decimos cuando prestamos. No le decimos a ella. ¿O le dice usted? Yo he tenido escenarios y no los voy a mencionar porque yo ya llevo bastantes años de estar aquí. Van a decir que aquí sucedió, mejor me detengo. Pero es cierto, hermano, el esposo no cuenta acciones, decisiones que está tomando, y ese es un problema para una familia. Ustedes lo saben, es un problema. Pero como dicen que uno no tiene esa costumbre de comunicar todo, ¿verdad? Y bueno, y ahí vienen los conflictos, y no es una enseñanza sobre familia en este caso. Pero el punto es que ella posiblemente no se daba cuenta de la deuda. Pero ¿cuándo se dio cuenta? Cuando tocaron a la puerta y le dice: ¿me conoce, señora? Sí, yo sé que usted se llama don Juan. Ah, usted me conoce, ¿verdad? ¿Y le habló algo su esposo sobre mí? No, fíjese que no. Yo vi que usted nos visitaba, departía en un momento con mi esposo. Yo misma les preparaba la mesa, les echaba unas pupusitas de loroco y comíamos allí. Yo no sé nada. Lamento, Señor, en decirle que aquí está lo que él me debía. Una deuda de esta índole. Y vengo para pedirle que usted me haga efectivo este pago. Ella no tiene nada, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces tuvo que decirle: no hay nada para pagar. Sí, cómo no, le dijo él. Tiene 2 lindos muchachos, le dijo. Así que usted me paga con sus 2 hijos. Y él no estaba haciendo algo indebido, no estaba haciendo algo ilícito. La palabra del Señor dice
que según la ley de Moisés le era permitido la servidumbre como medio de pago de una deuda. Y no lo tendría como esclavo, sino como un criado o como un extranjero. Así lo vería. Así que él no está haciendo algo indebido. No quiere decir con esto que él no podía perdonarle la deuda. ¿Cómo no? Podía hacerlo, estaba también. Pero en su derecho está y le dice, entonces mire señora, no vamos a hablar tanto, así que usted me paga con sus 2 hijos. Ay, hermana, ¿cómo usted puede oír eso? ¿Y cómo iba a quedar esta señora ya sin el esposo y sin sus 2 criaturas o sus 2 muchachos, sus 2 adolescentes, no sé la edad? Entonces, hermanos, hasta los buenos se mueren. Hasta los que son temerosos de Dios se mueren. Y hasta los que le sirven a Dios se mueren. Así que no nos extrañemos si en un día de estos nos toca a nosotros. Lo que nos encantaría es que dijera la esposa, era un temeroso de Dios y era un servidor de Dios. Hermanas, ¿les gustaría decir eso de nosotros? Era un temeroso. Mire, yo lo miraba a él postrado, orando, pidiendo, suplicando, y no había área donde él no pudiera estar dispuesto a servir en la iglesia. Y si ya no tenía energía, fuerza, pues de lo que Dios nos había provisto, de eso estuvimos siempre apoyando la obra del Señor, para decirlo de esa manera. En segundo lugar, les comento que confiar en Dios es imperativo en cualquier circunstancia. ¿Cómo fue que se encontró con Eliseo? ¿Fue a buscarlo? ¿O Eliseo iba de camino y pasó frente a su casa? Posible, no sé. Pero en un momento la mujer viuda clamó a Eliseo. Clamó, en este caso equivale a llamarle la atención. Como decirle, buenos días, siervo de Dios, ¿me permite un momento? Posiblemente así. Lo reconoció bajo esa condición como el varón de Dios. No solamente por lo que ella había oído sobre Eliseo, sino por algo que también podría haber visto sobre él o actuando él. Y por eso le dice varón de Dios. Ese término para Eliseo era un honor, pero a la vez una gran responsabilidad. No piense usted que cuando a uno dicen usted es mi pastor o usted es el pastor, sí es un honor, hermano. Pero esa palabra pesa profundamente en la vida, en este caso del que les habla. Y una vez un hermano así, jugando conmigo, me dice que yo era, ¿cómo dice? Jehová es mi pastor. Entonces dice él, Orlando es mi pastor, todo me faltará. Sí, le dije yo, así es, pero con el Señor no. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero él dice ahí bromeando, Orlando es mi pastor, todo me faltará. Y así va a ser, hermano. Porque no hay capacidad, no hay posibilidad. Así que fue un honor y a la vez una gran responsabilidad que esta mujer conocida por él le dijera varón de Dios. Y ahora viene ella y le dice, ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Ya puede usted imaginarse cómo pudo haberse estremecido Eliseo. ¿Qué pudo él estar pensando en ese momento? Al verla a ella, y ahora extensivo, la condición en la que ya se encontraban sus hijos. Muchas veces en el Antiguo Testamento, sí, hermanos, tenía un valor agregado que a uno de estos hombres se abocaran personas y verle bajo esa condición y esperar de ellos algo. Porque eran los hombres, las mujeres a la disposición de Dios y que Dios tenía una operatividad sobrenatural a través de ellos. El Antiguo Testamento está lleno de eso. Pero en ese tiempo no tenían esto.
pero tampoco tenían lo que usted y yo tenemos, a la persona de Cristo. Ahora podemos ver la figura de alguien que sirve a Dios, pero él no tiene competencias más allá que las que le puede atribuir el Señor. Y el que se sugiere que tiene competencias, este le dirá: vamos a orar a Jesús. Porque Jesús dice: echen toda vuestra ansiedad sobre mí, porque yo tendré cuidado de ustedes. Y cuando alguien le esté diciendo: hermano, vamos a orar, creyendo lo que dice la Biblia, la palabra de Dios dice esto, la palabra de Dios dice esto, usted debe de tener una convicción y una certeza de que lo que se le está diciendo es lo correcto, porque aquí está la respuesta de Dios a cualquiera que sea nuestra necesidad o nuestra inquietud. Y mediante la fe a la palabra de Dios, Dios puede venir y puede obrar en nuestro medio de la manera que Él lo quiera hacer. Era un honor, era una responsabilidad, y Eliseo le dice: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Me encanta la humildad y la sencillez de Eliseo. ¿Qué tengo yo? ¿Qué te haré yo? Ya había visto él escenarios del mover de Dios. Lo vio con Elías. Lo empezó a ver ya en su propia vida ministerial, profética. Con todo le dice a ella: ¿qué te haré yo? Pero esta palabra, declárame qué tienes en casa, este hermano era la parte vinculante a lo siguiente. Si ella no hubiera entendido esta palabra de Eliseo, quizás no se hubiese dado lo que la Biblia nos narra. Declárame qué tienes en casa. Eso es muy interesante y es muy importante. Es interesante hacer notar que lo primero que se hace Eliseo es decir que no tiene forma de ayudar. Él está tomando la condición muy humana. No tengo forma de hacerlo. Pero ¿qué tienes en casa? Eso que ella pudiera tener iba a ser precisamente el recurso, el medio que él podía utilizar para poder operar en el nombre del Señor. Entonces lo que vemos aquí es que el profeta se declara incapaz en sus fuerzas para poder dar una solución a este problema. De esta forma, al ser solucionado el problema, toda la gloria la recibiría el Señor, y hace ver que es Dios quien se hace cargo de sus hijos y no un hombre. ¿Qué quiso darle a entender? No pongas tu mirada en mí. Vamos a funcionar con lo que ya tú has recibido. Sea poco o sea mucho, todo lo que nosotros recibimos se origina en Dios, hermanos. Sea poco o sea mucho. Santiago dice: porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Todo. Entonces, ¿qué tienes en casa? La provisión de Dios demanda que hagamos una valoración de lo que hemos recibido de Él. No sé qué tiene usted, cuánto tiene usted. No sé cómo se expresa por eso poco que tiene. No sé cuántas palabras ha o hemos pronunciado sobre eso poco. Solo para abrir un poquito los poros. Y con esta miseria, ¿quién come? Disculpe la forma tan brusca que lo dije. Pero hay momentos en que la frustración, el problema, la necesidad nos desorienta, nos despista, nos desconecta y comenzamos a juzgar a los que tienen.
Y empezamos a señalarlos y decimos palabras que no convienen. Pero ¿qué tienes en casa? Aquí está la respuesta. Juzgue usted si la respuesta era verídica o no, pero dice, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Algunos dicen que se estaba refiriendo a estufas, ya la había vendido. A camas, ya las había vendido. A sillas, mesas, ya todo lo había vendido. Porque no había nada. Y tenía ella que hacer algo para dar de comer a sus hijos y comer ella. Se fue deshaciendo, como decimos, de lo poco que tenía. Pero llegó el momento en que tuvo que paralizarse. Ya no hay nada, ya no hay nada. Entonces, ¿qué tienes? Una vasija de aceite. ¿Sabe? Para mí, esa declaración fue muy valiosa. Una vasija de aceite. Algunos dicen que la valentía de ella, la conducta, la condición de ella, no ocultó nada. Primero recuerde ante quién está y con quién está hablando. Está hablando con el varón de Dios. Tienen una conversación con el varón de Dios. Equivalente como decir, tú eres el hombre de Dios aquí delante de mí y yo voy a verte de la manera en que tú eres. No como lo vieron los jóvenes. ¿Se acuerdan de los jóvenes que lo trataron de viejo pelón? ¿Se acuerdan? Sí, unos jovencitos ofendieron al varón de Dios diciéndole viejo pelón. Y ahora hay tanta gente que le gusta andar sin cabello, ¿verdad? Y teniendo abundante. Pero bien, a los que nos está cayendo, añoramos que no se nos caiga, ¿verdad? Estaba ante el varón de Dios. Entonces Eliseo, guiado por Dios, le pide a la viuda que le diga qué cosas posee. En su inventario no hay nada, solamente una vasija. Y no era una vasija como nos imaginamos, un cántaro grande. No, se dice que era una pequeña vasija con un poco de aceite. O con aceite, quitémosle el poco, con aceite. Pero dicen los comentaristas que contenía aceite de oliva para ungir más que para alimentarse o como combustible para poner allí para la lámpara. Entonces eso es lo que ella tiene. Ahora para usted y para mí, lo que hoy usted y yo podemos tener, sea lo como sea, el valor que tenga. Quiero decir lo que dice el Salmo 34:10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Dicen amén? Pero los que temen a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Cada uno tiene una historia que contar. Tiene un pasado y tiene un presente. Muchos hemos pasado precisamente por ese escenario de no haber nada. Quien les habla en su niñez solo tenía acceso a un almuerzo. El almuerzo que doña Esperanza de Quesada le daba a mi mamá adoptiva llamada Paula. Esta señora le permitía a mamá Paula llevar su almuerzo de empleada a la casa. Estaba a la vuelta. Hoy que yo ya soy un viejo y pienso en doña Esperanza, ¿cómo es posible que esa señora permitiera que el almuerzo de mamá Paula fuera
el almuerzo para 10 bocas. ¿Cómo lo permitía doña Esperanza? Para 10 bocas. Y las 10 bocas estábamos allí esperando a mamá Paula para que nos diera una porción. Doña Esperanza. Los leoncillos tienen hambre. Esta señora era temerosa, no religiosa, pero era temerosa. Y yo cuando la recuerdo esa escena. Y cuando me encuentro con este Salmo 34:10, y se los doy a todos, porque en algún momento necesitamos refrescar nuestra confianza. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Cuánto estamos buscando a Jehová? Si estamos buscando a Jehová, estemos seguros y confiados que Él está por delante y Él conoce todo y Él sabe todo y Él sabe todo y Él sabe todo. Su seguridad, mi seguridad, no está en lo que hoy poseo o voy a poseer. Todo eso está bien, es una provisión de Dios, mas le invito en el nombre del Señor a estar sobre eso, diciendo: todo te lo debo a ti, oh Creador del cielo y de la tierra, y su nombre es Jehová de los ejércitos. Entonces le dice Eliseo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías. Óigalo, no pocas. No pocas. Esto nos lleva, hermanos, a que no siempre esperemos la provisión de Dios con los brazos cruzados. Si Dios sabe que yo soy enclenque, pues algo va a hacer. Porque no tengo movimiento. No me puedo mover. Algo va a hacer. El que sea viudo no quiere decir que no puede moverse. O que tiene 2 muchachos no quiere decir que los muchachos, si antes no hacían nada como para provisión, ahora les va a tocar. Cosas que, bueno. Entonces, vasijas no pocas. Y le dijo: entra luego y enciérrate, tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Aquí está el don de fe del que estoy hablando el día miércoles. Este es el don de fe. Cuando estén llenas. Si no las tienen bajo un grifo. No es uno de esos camiones que conducen tantos galones. Y ve donde esté ese camión y ven y pon allí la vasija. No. Es del aceite que tiene la vasija pequeña. No era grande, era una vasija pequeña. Ve a traer vasijas cuanto puedas, llénalas. Ay, Señor, ¿se requiere fe para eso, hermano? Se requiere fe. Manda a los muchachos y dice: ve, le dice a uno, allá donde doña María, donde don Filomena, donde Cleopatra, y ve. Y pídele prestada una vasija, o las que nos pueda prestar. Iba el muchacho. Iba el muchacho. Doña Elvisita, dice mi mamá, si nos puede prestar una vasija. Pero vacía.
No era con aceite, no, vacía. Pesado. Cuando él llegaba con la vasija, de la vasija que ella tenía, observe, de la vasija que ha llenado, no está llenando la otra, sino que está haciéndolo con el foco que ella tenía. Ya está llena, está llena. Oh, hermano, duda del Dios de Eliseo. El Dios de Eliseo está aquí con nosotros. Alabe a Dios porque el Dios de Eliseo está aquí. Pero debemos de rescatar. Si para la siguiente semana yo tengo que concluir el mensaje, la otra semana lo hago. Pero tenemos que ver esto. Cuando le dicen, ciérrate tú y tus hijos. Como quien dice, mira, esto será una operación entre Dios y ustedes. Aquí no hay exhibición de nada. Ustedes en su habitación o a puertas cerradas, ahí van a estar operando. Si hay un llamado de atención familiar, ya usted ya lo vio. En la fe hay que involucrar a nuestros hijos. Sí, hermano, Dios nos ha puesto como proveedores principales. Hay que inculcar fe en nuestros hijos. Y decir, hijo, Dios tiene todo bajo control. Dios tiene todo bajo control. Vamos a orar. Hijos, vengan, vamos a orar. Pero si no les aplicamos. Y peor si un hijo viene y dice, el religioso sos vos, no yo. ¿Por qué esa respuesta? Bueno, la semilla sembrada, vinieron los pájaros y se la llevaron. Se la comieron. ¿O no tuvimos nosotros el cuidado? Y eso nos pudo haber ocurrido a muchos de nosotros que no obramos cuando eran pequeños. O si obramos, decir, Señor, yo les hablé, yo les enseñé y yo espero que en momentos ellos acudan a ti en vez de ir a Papá Noel en diciembre a pedirle el regalo. Ay. Mire, la incredulidad no estuvo en ningún momento con ella. Echaba el aceite, llenaba la tinaja, la llenaba. El poder de Dios fue el que multiplicó lo poco en mucho, llenando todas las tinajas para suplir la necesidad de la viuda. Y entonces vino ella y le dice al muchacho, ve a traer otra vasija. Ya no hay vasijas, mamá. Ya fuimos a toda la cuadra, le dimos la vuelta a la cuadra y fuimos, ya no hay. Y cuando ya no hubo más recipientes, cesó el aceite. Cesó el aceite. Y algunos toman esta aplicación. Dios cesa de dar cuando el ser humano no está preparado para recibir más. Si en algún momento nos declaramos satisfechos con lo que hemos descubierto o sabemos de Dios, ya topamos, como dice, ¿verdad? Ya no hay más. A mí no me pueden enseñar más. Sí, ya está completo, ya no.
Eso que están diciendo, yo ya lo leí 20 veces, pero ¿cuándo lo ha vivido? ¿Cuándo lo ha experimentado? ¿Cuándo ha tenido la oportunidad de decirle a Dios, Señor, yo ya leí 20 veces esto? Y como no ha habido situación adversa, sino en este momento, la voy a referir para mi vida. Y creo que tú vas a obrar, que vas a operar en mí. Así que Dios cesa de dar cuando el ser humano no está preparado para recibir más. La milagrosa provisión de aceite no cesó, óigalo, no cesó hasta que hubo llenado la última vasija. No hubo vasija conquistada que quedara vacía. Extraordinario, ¿no es cierto? Extraordinario todo lo que estamos viendo. El hijo del profeta dejó a su familia al morir, pero Dios jamás abandona a quienes le buscan y le creen. Falleció el siervo, pero Dios sigue sentado en su trono alto y sublime. La condición que sea que estemos, recuerde, Él sigue sentado en su trono alto y sublime y puede obrar una vez más. Y lo puede hacer con usted y conmigo hoy. Solo refiero así a grandes rasgos. Lo que le dijo el profeta. Vende, paga y vive. Vende, paga la deuda y vive. Esa parte de vive es muy extraordinaria, hermano. Porque ahí nos dice para cuánto tiempo y vivir. Libró a sus hijos, pagó la deuda y les quedó para el día siguiente, 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 hasta la tercera y cuarta generación, que lo podemos decir porque la Biblia nos lo permite. Y acuérdese usted, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Recuerde, porque no hay nada imposible para Dios. Recuerde lo que Jesús dijo, no temas, cree solamente. Y lo dicho por el escritor a los Hebreos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dele palmas al Señor, alabe a Dios. Ahora le voy a hacer la pregunta a usted, la pregunta del varón de Dios. ¿Qué tiene en casa? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tenía esta señora? Un poco de aceite. Algunos hermanos dicen, pastor, fíjese que no pude ir a la iglesia porque solo para el pasaje tenía. O no tenía para el pasaje, sino para comprar algo. Yo solamente quiero dejarle la idea. El oro y la plata le pertenecen a Dios. Mía es la plata y mío es el oro, dijo el Señor. Y si es nuestro Padre, va a seguir teniendo cuidado, va a seguir teniendo cuidado, va a seguir teniendo cuidado hasta que entremos al reino de Dios. Todo lo que emprendamos en el nombre del Señor, esperemos que Él va a tener cuidado. Y ha tenido cuidado, ¿no es cierto? Ha tenido cuidado y lo puede seguir teniendo. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros.
Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.